El francotirador que quiso matar a Sánchez trabajó como vigilante de seguridad en el centro de telecomunicaciones durante el 1O. Fue contratado para reforzar de forma excepcional la vigilancia de este centro de la Generalitat hasta las elecciones del 21D. Los Mossos investigan si pasó información del referéndum soberanista a la Guardia Civil. Mientras Franco y sus restos llevan ocupando la actualidad informativa los 3 meses, en el Valle de los Caídos hay miles de personas que fueron inhumadas de forma clandestina e ilegal, sin autorización de sus familias, después de ser asesinadas, claro, y fallecidas, algunos otros por trabajos forzosos. De ellas no se habla en los medios como de los restos de Franco. A esas familias no se las tiene en cuenta en cuanto a los restos de sus familiares. Nunca se han tenido en cuenta ni durante la dictadura ni en democracia. Ahora el Gobierno de Aragón obligará por ley a sacar del valle los restos de las personas procedentes de su territorio, represaliados por el ejército de Franco en la mayoría de los casos, que fueron trasladados allí. Es el primer gobierno que da un paso por ellos, por las víctimas de las que durante décadas no se han acordado ni los gobiernos ni los políticos, de las familias que no piden que se entierre ni con honores ni en medio de una catedral a sus familiares, sino que por una vez se les dé el mínimo de dignidad que merecen. Evidentemente, las decisiones judiciales se acatan, gusten o no gusten. Este es el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos en España. Lo mismo que es que el Gobierno y el Parlamento puedan cambiar leyes en consonancia con las preocupaciones sociales. Y este Gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva, que la democracia también es que no paguen siempre los mismos. El Gobierno ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto para que sean los bancos quienes abonen el impuesto de las hipotecas y no el cliente. El texto fue aprobado el jueves por el Consejo de Ministras y entra en vigor mañana sábado. Pero además de este, el Ejecutivo ha publicado otra reforma de otro artículo de la misma ley por la que ni el banco ni el cliente paga. Se trata del artículo 45 de la ley. El Gobierno lo modifica para que las hipotecas concedidas a la Iglesia, a los partidos políticos, a las administraciones del Estado y a ONGs como Cruz Roja o la ONCE, pues el banco no tenga que pagar el impuesto. Eran organismos que tenían exención de pago hasta ahora. En estas hipotecas nadie pagará el impuesto, por lo tanto serán operaciones mejor vistas que otros préstamos por los bancos. Tras varios litigios, la ciudad madrileña de Rivas Vacia Madrid vive en un caos hipotecario. Tienen 3 sentencias a favor de que paguen los bancos y otras 3 los clientes. De hecho, en una misma calle hay edificios que sí tienen que pagar este impuesto y otros que no. Nuestra compañera Natalia Rodríguez ha ido hasta allí para conocer más sobre esta situación. Estamos en Rivas Vacia Madrid, una ciudad situada a 15 kilómetros de la capital y con algo más de 83.000 habitantes. Pero, ¿qué nos ha traído hasta aquí? Pues que Rivas es la ciudad que ha puesto en jaque a la banca española. La Comunidad de Madrid nos quería exigir, antes no lo exigía, nos quería exigir a la empresa municipal de la vivienda por construir vivienda protegida a que pagáramos ese tributo. Nosotros entendíamos que estábamos exentos porque era vivienda pública, era vivienda protegida. Hicimos una serie de recursos, es en el último en el que nos lo admiten a trámite, donde dice que eso lo deben de pagar los bancos y a partir de ahí una nueva sentencia 15 días después que exactamente dicen todo lo contrario. Tenemos un bulevar donde unas viviendas, porque entraron en los primeros recursos, queda claro que tienen que ser los bancos los que paguen ese tributo y otras viviendas de la misma calle tienen que ser los clientes, ¿no? Estamos en el barrio de La Luna, la zona cero del caos hipotecario. En esta misma calle hay edificios que tendrían que pagar el impuesto y otras que no. Le hemos preguntado a los vecinos qué opinan sobre esta situación. Debe ser el banco. Lo que pasa que, por ejemplo, hay pisos aquí que tú podías haber luchado por el impuesto para no pagarlo. Nosotros no lo pagamos en su día. De hecho, que lo paguemos los particulares es que no solo no deberíamos pagarlo, es que es ricochineo. Me parece muy bien porque para eso tenemos un ayuntamiento que es de izquierdas, ¿no? Que
sea el que vele un poco por el usuario, no siempre por los bancos. Después de 7 recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y 6 sentencias del Tribunal Supremo, 3 a favor y 3 en contra, aún se desconoce el número total de edificios en Rivas por el que se tendría que pagar este impuesto. No puede haber gente que sobre el mismo hecho, en el mismo paquete de recursos, en uno se diga una cosa y en otro la contraria. Acudiremos al Tribunal Constitucional a pedir amparo, ¿no? Y a partir de ahí, si ahí no se resolviera, pues lógicamente a la justicia europea. Rivas-Vaciamadrid es una ciudad que apuesta por las viviendas públicas, sociales y cooperativas. De hecho, en los últimos 15 años han construido 3.600 viviendas de este tipo. Si finalmente la justicia falla en su contra, tendrán que hacer un desembolso millonario, pagar 2,5 millones de euros en impuestos hipotecarios. Nuevas Generaciones del PP borra un tuit en el que llamaba ratas a todos los expresidentes de Andalucía. La fotografía iba acompañada de otras 2 imágenes con las siguientes frases: mientras tú sigues parado, ellos se gastaron tu dinero en drogas y puticlubs. Y Susana, cómplice de los ERES. Finalmente, bueno, pues lo han retirado, así se las gastan en Nuevas Generaciones. Educación, reducción del gasto y mayor transparencia de la misma. En Murcia, el gobierno del PP prepara un proyecto de ley de protección integral de la familia. En él aparece por mandato expreso del presidente de la comunidad que el aborto no es un derecho, sino un fracaso. Fernando López Miras, el presidente de Murcia, sigue los pasos que llegan desde Génova. El secretario general del PP Nacional, Teodoro García, ya lo decía hace unos días en un desayuno informativo. El aborto no es un derecho, decía, algo que también ha dicho muchas veces desde el 2015 Pablo Casado, que tiene pensado, si llega al gobierno, volver a la ley del aborto del año 85. Pues bien, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha dicho no conocer a fondo el documento. Nosotros vamos a defender siempre el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad y también la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los logros históricos para la mujer en su capacidad de decidir sobre la maternidad. Llevamos unos días escuchando los audios del obispo de Salamanca que nos ponen los pelos de punta. Una exclusiva de El País, pero hoy se ha sabido que este obispo, que acusa a las víctimas de ser ellos los culpables de que los delitos queden impunes, ocultó que un cura expulsado de la Iglesia en Estados Unidos sí pudo ejercer su profesión en la Iglesia española, tapado por el actual obispo de Salamanca. Son los audios del obispo de Salamanca. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué no lo han denunciado? Le dice a Javier Paz, víctima de abusos dentro de la Iglesia, que la culpa la tienen ellos, los abusados, que son ellos los que tienen que denunciar. ¿Por qué no lo han denunciado a su debido tiempo? Ahora la Iglesia es culpable de haberlo ocultado. ¿Y ellos por qué lo han ocultado? Audios de la vergüenza que llevamos unos días escuchando. Hoy sabemos que tiene un pasado más oscuro de lo que ya son sus palabras. Ignoró un aviso de la Archidiócesis de Miami sobre abusos de un sacerdote que fue expulsado en 1981 de la Iglesia. Expulsado en la Iglesia en Estados Unidos, pero no en España. Aquí las violaciones que llevó a cabo no le impidieron ejercer. Durante más de 2 décadas estuvo al frente de una decena de parroquias en Salamanca, donde continuó abusando con conocimiento de Carlos López, el obispo de los audios. Un caso que se destapó al mismo tiempo que el mayor escándalo de pederastia en Estados Unidos. Más de 300 sacerdotes implicados por abusos sexuales en Pensilvania actuaron en los 70 y en los 80, igual que Carreras. Abusos silenciados también por el Vaticano, que los había desde 1963, hasta que estalló el escándalo. No es el único sacerdote que cuenta con la protección de este obispo. Durante años ocultó los casos de abusos del sacerdote Isidro López. Javier Paz, quien graba las conversaciones, era su víctima. Mucha otra gente, ¿no?, que por problemas emocionales, fortaleza emocional, por desapego y desconfianza hacia la Iglesia no quieren participar, no han querido participar ni declarar aquí, no porque no tengan nada que decir, sino porque desconfían de un sistema que durante muchos años ha convivido con estas personas y las ha ocultado. Ya no estoy hablando de tu caso. No, pero... Tu caso es muy especial por el que la historia que ya sabemos. No me refiero a ti, pero a ellos. En 2010, tras los escándalos en la Iglesia escocesa, Benedicto XVI impone a los religiosos la obligación de denunciar si hay indicios de abuso. Si en el 2003 hubieran estado en vigor
las normas canónicas que están ahora, yo hubiera actuado de otra manera, claro, me hubiera sentido obligado a actuar. En España esto solo se ha denunciado 2 veces. El obispo considera que la víctima final es la Iglesia. ¿Puede que sea esa la razón de que no denuncien? Las indemnizaciones subsidiarias son muy complicadas. Y lo paga la diócesis. Pero ¿quién es la víctima entonces ahora? Un silencio, el de la Iglesia con la pederastia, que pasa a ser global, con abusadores que se traspasan de parroquia en parroquia y de país en país. La familia Franco dice que recurrirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, precisamente la familia del dictador. Trasladar los restos de Franco a la Catedral de la Almudena es lo que quiere la familia del dictador y si no es así, anuncian, recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo no sé si lo que pretenden es que lo tiremos al mar. Una institución que vela especialmente por la prohibición de la tortura, los trabajos forzados y la pena de muerte, crímenes que se contabilizaron por miles durante el régimen franquista. Al menos 270.000 personas fueron encarceladas y 50.000 fusiladas. Sus descendientes alegan que están en su derecho de elegir el lugar en el que desean enterrarlo y se desmarcan de las consecuencias que pueda producir. Aseguran que no es su competencia si provoca actos de enaltecimiento del franquismo. Una decisión, la de trasladar los restos de Franco al centro de la capital, que el exministro socialista José Bono ha calificado de disparate, ofensa y vejación a la memoria. La respuesta de Luis Alfonso de Borbón, nieto del dictador, no se ha hecho esperar. Es usted un inmoral, un cobarde que ofende a los muertos, entre otros a su padre honesto falangista y a mi bisabuelo, don Francisco Franco, militar intachable y jefe del Estado español durante 36 años. Aseguran que están dispuestos a llegar hasta el final. La investigación del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre la venta de material bélico a Arabia Saudí a través de la empresa pública Defex ha confirmado el pago de sobornos y comisiones ilegales en 11 contratos firmados entre 2005 y 2013. Contratos de venta de armas de la que algunos, además, sacaban tajada. Sobornos y comisiones en la venta de armas a Arabia Saudí, una empresa pública en la que los dos jefes se quedaban con el 0,5% de cada contrato millonario que firmaban. Se trata de la empresa Defex y este es el documento que los delata. En él, la cúpula de Defex reconoce el cobro de comisiones ilegales. Entre 2005 y 2013 firmaron 11 contratos por valor de 48 millones de euros, de los que se habrían quedado con el 0,5% cada uno. De esos 11 contratos, 8 de ellos suministraban munición a Riad y los otros 3 fueron destinados a reforzar el ejército saudí. La Audiencia Nacional reclama a Defex los contratos, pero la empresa hace caso omiso. Fue la Operación Angola, que investigaba un contrato de 150 millones en el país africano, quien destapó el escándalo. Luego se extendió a más de 20 contratos en Egipto, Arabia Saudí, Camerún y Brasil. El comercio armamentístico de España con Arabia Saudí, un país genocida y autoritario, ha sido y es muy criticado también en el seno parlamentario. Respecto a Arabia Saudí hay algunas preguntas que hay que responder con claridad y sin eufemismos. Primera, ¿hay que dejar de vender armas a Arabia Saudí? Solo hay una respuesta, un monosílabo: sí, hay que dejar de vender armas ya. Esta misma semana entraba en vigor el contrato de Navantia para la venta de 5 corbetas más a Arabia Saudí. Una diputada mexicana ha sufrido un ataque de llanto y nervios en una sesión parlamentaria. Allí y en ese momento se ha enterado de que su hija ha sido acribillada a tiros mientras estaba en el gimnasio. La violencia que arrasa a México ha llegado esta vez a una gobernante y en el lugar físico donde emanan las leyes. Este año va camino de convertirse en el más violento en el país, con 7 asesinatos de mujeres cada día. Diputado, pido al servicio de atención a los diputados se aproxime para una emergencia en la parte de atrás. La diputada Carmen Medel Palma acaba de enterarse por teléfono de que su hija Valeria, de 22 años, ha sido asesinada en un gimnasio. La imagen resulta desgarradora.
Sus compañeros intentan consolar lo inconsolable. El dolor de una madre que acaba de perder a su hija. Poco después tuvo que ser atendida por una crisis nerviosa. Las primeras investigaciones apuntan a que su presunto asesino, encontrado muerto dentro de su coche, la habría confundido con otra persona. Todos los datos y testimonios indican que la joven Valeria fue confundida con una mujer vinculada con uno de los cabecillas de un grupo de delincuentes organizados. La historia de esta política, que fue secuestrada este mismo verano, es el reflejo de lo que vive la sociedad mexicana cada día. Un tsunami de violencia que arrasa y afecta a todos los ciudadanos sin que nadie quede a salvo. La joven Valeria, estudiante de medicina, fue abatida a tiros en la población de Veracruz, que ya ha superado los 1000 homicidios en lo que va de año. Según datos de la organización Semáforo Delictivo, de mantenerse la tendencia, este año podría convertirse en el más violento en 2 décadas, con más de 28.000 homicidios. En el caso de las mujeres, la situación es tan grave que hay 7 homicidios cada día, y en los últimos 4 años, los feminicidios han aumentado un 105%. 2.238 personas fueron asesinadas en Paterna después de terminar la guerra civil por la dictadura franquista hasta 1956. Sus cuerpos fueron tirados en fosas comunes. Esta noche, a partir de las 9:30, Público.es os va a emitir un debate dirigido por Miguel Urbán sobre este tema. Nosotros nos vamos a descansar, pero Público.es sigue todo el fin de semana para que estéis informados al minuto. Un abrazo. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciendo de la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.publico.es y descúbrelo.